Hola. Hola. Muy buenas noches a todos, aquí, allí. Bienvenidos a compartir esta mesa del día martes. Y qué bien eso de poder irnos posicionando, porque a veces venimos acelerados, ¿no? En el ritmo de esto, todo lo que nos pasa, lo que nos pasó, lo que pasará, y es como que la cabeza, el corazón se aceleran, pero qué bien es poder alabarle para ir alineando el latir de nuestro corazón al de Dios, nuestro pensar al de Él, porque eso nos conecta. Y cuando nos conecta con Él, nos conecta con la casa, nos conecta con la gente, nos conecta con el mundo. Buenas noches y bienvenido el mundo. Dejémonos conectar. Ante todo lo que hagamos, dejémonos conectar. Bueno, buenas noches a todos los de la casa, los que están aquí, los que están desde casa escuchando y siendo parte de esto, y aquellos que inclusive a través del tiempo hoy se sumarán para que Dios pueda hablarnos acerca de mi don. Mi don. Quiero que puedas pronunciarlo conmigo. Mi don. Tengo que decirte que no es tuyo en realidad. Te fue dado. Y el hecho de decir mío es para asumir una responsabilidad. ¿Dónde está tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Lo has usado? ¿Lo estás usando en plenitud al don? ¿Podés identificar, poder hablar de dones con otra libertad? Hemos quizá hablado mucho, leído mucho, pero me centré en algo que demanda Dios. Es una demanda. No es un porfi como nosotros. Y bueno, si no lo hace. Ezequiel 20:40. El profeta Ezequiel soltando una palabra y mostrándonos una demanda de Dios. Hay una frase en este capítulo 20 del profeta Ezequiel, versículo 40, en medio de un capítulo convulsionado, como muchos y como yo diría que la mayoría, en donde se vuelve a repetir un ciclo. El pueblo hace lo que bien le parece y Dios volviendo a soltar su promesa y su forma. Hay una frase que me llamó mucho la atención. En demandaré, si bajamos, antes de leer todo el versículo, hay una demanda de Dios. Dice, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones. Hay un lugar donde Él, una posición, un momento, un tiempo, una ocasión en la que Él nos va a demandar. Nos va a demandar ofrenda y nos va a demandar las primicias de los dones. Entonces, ya que estamos preparándonos, porque es el día después de las primicias, y a veces decimos, bueno, después de las primicias nuestra vida va a cambiar completamente. Y uno se encuentra el lunes con que le ocurrieron todas las cosas que le ocurren, o peor, y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? No pasó nada. Y pasó todo. Entramos en procesos, pero son procesos constantes. No es un día mágico. Es la manifestación de lo que Dios está haciendo. Y Dios nos demanda lo mejor. Eso es primicia. Dios nos demanda lo mejor. Y lo demanda, lo requiere. Fíjese esta idea de las primicias de las ofrendas, porque pensamos en distintas formas de primicias. Cuando hablamos de primicia es lo mejor de mí en todas las áreas, pero hoy vamos a centrarnos en esta porque Él nos demanda lo mejor de mis dones. Hay dones que te fueron dados y otros que te fueron impartidos. Algunos los traemos desde la eternidad. Otros a lo largo
de nuestra vida, estando, comenzaron a manifestarse, otros después de activarse se nos sumaron, otros son impartidos por hombres y mujeres de Dios a lo largo de la vida en medio de la familia de Dios, ¿no? Pero es un buen tiempo para preguntarnos cuáles son mis dones, cuál es mi don y qué he hecho con mi don, porque Él me demanda lo mejor de ese don. No solo que lo haya usado, no solo que lo haya manifestado, sino de la mejor forma. Y para Él la mejor forma es que lo manifieste cuando y como Él quiere. Nosotros somos muy de retener el don, de usarlo para nuestro propio beneficio. Todo tipo de dones, todo tipo de dones. Hay diversidad de dones, dice la palabra. Lo dice el apóstol Pablo, hay diversidad. Hay capacidades que te fueron entregadas. El don es un regalo, el don es un obsequio que te fue dado para darlo, para usarlo. ¿Qué hemos hecho con los dones? El don es un tesoro que nos fue entregado para multiplicarlo, para engrandecer, para que sea levantado y aumentado. ¿Qué hemos hecho con los dones? Hay dones distintos en cada uno. Algunos pueden llegar a ser comunes. ¿Hemos valorado aquellos dones que nos fueron entregados? ¿O hemos estado ambicionando otros que vemos en otros sin manifestar los nuestros, sin valorar los nuestros, sin atesorar, usar, multiplicar los nuestros? Porque en el uso del don es donde le doy sentido a para qué me fueron dados. Aquí hay una palabra profética. El Señor nos habla de una allí, es una posición, una dimensión en la que Él nos puede demandar. No me puede demandar lo que no conozco, no me puede demandar lo que no sé, y no me lo puede demandar si no sé que lo tengo. Entonces es tiempo de empezar a examinarnos a nosotros mismos, porque hay dones y hay capacidades, y el Señor quiere la primicia de esos dones. Quiere la mejor manifestación de esos dones. Preparémonos paso a paso para una primicia que crece, no que se manifieste en una oportunidad, un día a la semana, que se manifiesta una vez al año. Es una gran fiesta, pero constante, porque la primicia, si bien la idea de la primicia nace junto con la cosecha, Dios les va enseñando a su pueblo, como a niños y como a nosotros, a través de la cosecha en las distintas etapas, cómo vivir la vida, cómo llevar adelante ciclos para ir creciendo, madurando y llevando a explotar el don, porque esta noche vamos a hablar específicamente del don. Entonces, a través de esa manifestación de la naturaleza, porque ellos sembraban para comer, para dar de comer a su ganado, para el sustento, pero a través de la siembra Dios les iba llevando a celebrar su propia vida, a ordenarla, a organizarla y a celebrar la vida con Dios. Entonces, vamos a ir a leer lo que nos dice el profeta, este versículo 40, hay un pero, porque en los 39 versículos anteriores hay problemas. Hay problema, hay desobediencia en la gente, pero él dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Díganme si no tiene una visión eterna. Él no cesa, por mucho que nosotros nos quedemos, por mucho que nosotros nos equivoquemos, por mucho que nosotros vivamos nuestra propia vida ajenos a qué quiere Él. ¿Qué quiere Él de tu don? ¿Para qué te lo dio? ¿Qué estás haciendo con lo que te entregó? ¿Lo estás usando a veces?
¿Lo estás usando cuando podés o en lo que vos querés y para lo que vos querés? Porque quizá es tiempo de entender que tu don te fue dado por gracia, pero hay un objetivo. Tenemos dones que los usamos para el sustento, ¿no? Para llevar adelante la vida, pero nos fueron dados para activar cosas en otros, para conectarnos con los otros y hacer algo en comunión. Allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Ahí empieza el proceso. El objetivo, me van a servir. Serle útil a Dios en cada lugar de la tierra donde estoy, no es poca cosa. Serle útil a Dios en todas las etapas que vivo, cuando tengo mucho y cuando tengo poco o menos que poco, cuando quiero y cuando no quiero. Servirle a Dios, manifestar su infinito y eterno amor, su misericordia, manifestarlo a Él, es servirle. No nos limitemos a creer que servirle es la operación o el culto o la vida dentro de la iglesia y el templo. Abramos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón porque Él quiere que le sirvamos, porque Él ama el mundo. Cuando lo pienso y lo repito y trato de repetírmelo más seguido, porque Él ama el mundo. Ese que nosotros a veces al hablar decimos, son del mundo, pero Él ama el mundo. Son del mundo, benditos sean. Y lo que se nos dio porque Él ama al mundo. Y quiere usarnos para manifestar su amor al mundo. Allí los aceptaré y demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Primero nos acepta. Y nos acepta por gracia, no porque lo merezcamos, o quizá haya cuestiones que nos harían merecedores de que Él nos acepte. Él nos acepta, Él nos toma, Él nos hace suyos para darnos un propósito, una meta, un cambio de giro, un giro a nuestra vida, un sentido. Y demanda lo mejor de nuestros dones, lo nuevo de nuestros dones. Saben que a veces tendemos a caer en una rutina, ¿no? Nos es dado un don y siempre lo mismo, siempre lo mismo. No manifestamos creatividad, que es otro don entregado por Dios, no manifestamos actualización constante como un ordenador. Siempre lo mismo. Fíjense que el don no solo es un regalo, no solo es un obsequio, algo que me fue dado, pero le fue dado a todos y le fue dado al mundo. Que nos hayamos enterado antes no es porque seamos mejores, sino porque ahora nos vamos a tener que hacer cargo. Nos vamos a tener que hacer responsables, porque el que no sabe no va a responder por lo que no sabe. Pero nosotros sí. Tenemos que responder. No es que nos fue entregado algo que a ellos no. Iremos sumando dones, ¿no? Porque decíamos que algunos se imparten, algunos se activan dentro de la familia de la fe. Por eso la necesidad. Allí en el monte, un lugar alto, y recordemos que no hablamos de, si bien está hablando de ese monte Sión, donde se establece arriba en Jerusalén el gobierno del pueblo de la nación hebrea, nos está hablando de ese lugar alto, lejos de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento, de nuestras limitaciones, debilidades. Un lugar alto es un lugar que depende de lo espiritual, y lo espiritual no tiene límites, no tiene estructuras, escapa a esas limitaciones que tenemos abajo. Un lugar alto.
Allí. Nos quiere llevar a una dimensión, por eso necesitamos entenderlo. Este don me llamaba la atención que en el original, este don, porque la Biblia tiene muchas palabras distintas para hablar de dones, de distintos. Ahora entiendo que Pablo dijera, hay diversidad de dones. No te lo podés creer. Y los que tendremos escondidos y no hemos manifestado. Y los que habremos escondido para no hacernos cargo. Ese don dice en el original que es elevarse, como elevar las manos en una oración. Manifestar el don entonces tenía que ver con algo que puedo ver físicamente, pero tengo que saber lo que significa. Elevarse. El don es algo que me eleva, como el humo, como llamas de fuego. Y no solo tiene que ver con un regalo, sino con una intención. Los dones elevan. Y decimos que la intención de Dios es que allí, en un lugar alto, Él nos va a poder enseñar a servir. Vamos a ser útiles. Ser útil, uno se imagina, bueno, serle útil es servirle, es hacer lo que Él quiere. Pero en realidad, serle útil es hacer aquello para lo que nacimos, lo que le va a dar sentido y plenitud a nuestra vida. Buscamos estar bien, estar plenos, ser felices. Por eso el don es algo que nos eleva. Manifestar el don, llevarlo a esa manifestación y ese uso, la operación del don, es algo que eleva. No solo me eleva, sino que provoca esa elevación como las manos levantadas, como en actitud de oración, como el humo o el fuego, eleva como el olor grato, él huele el don. Y cuando no huele, entonces nos lleva a reaccionar, porque Él demanda lo mejor de los dones. Él demanda lo mejor. Primera de Corintios 12, 4, hay diversidad de dones. No lo pongamos, quiero que tengan ahí la reseña porque esta es la idea. No es que tengo un don, me es dado uno solo, hay diversidad, nos fueron dados distintos dones. Y no con la idea de que me muera por tener el tuyo o me preocupe que desarrolle o manifieste el don porque es capaz que va a ser mejor que el mío, porque en eso se produce abajo. Esa es una reacción, una dimensión, una relación abajo. Pero en mi santo monte me vas a servir con tu don y me vas a dar lo mejor de tu don, porque te voy a aceptar, hacerme acepto, para que Él pueda decir, me agrada, huele, porque este don eleva a los demás. Si bien hay que empezar reconociendo mi don, Él mismo frente a una mujer le declara, si reconocieras el don que está en mí, el don que yo soy, le dijo Jesús. Entonces, si nosotros mismos podemos reconocer el don de que nos es puesto delante para activar el nuestro, porque así trabaja Dios, entonces los dones de ella comenzaron a fluir. Y explotó, de tal modo que se trajo al pueblo entero para que se eleven, para que los dones manifiesten. Es como imparable. ¿Será que hemos manifestado el don en la magnitud en la que Él nos hace aceptos para manifestarlo? ¿Será que hemos manifestado la primicia del don o habremos manifestado lo que pudimos? ¿Será que habrá cosas que nos frenaron?
algo que escuchamos, críticas, ¿por qué no? ¿Será que nos dio temor o miedo? Quizá es un buen día no solo para saber que hay diversidad de dones con respecto unos a otros, sino que en nosotros. Cuando Jesús le habló de su don, le estaba abriendo la puerta, porque si ella podía reconocer, valorar el don de él, entonces ella como don iba a abrirse, iba a elevarse. Y eso nos pasa, y si podemos primero nosotros mismos reconocernos como un don y cuáles son los dones, entonces sabremos, le vamos a servir, porque entonces vamos a poder activar los dones de otros. Vamos a dejar que alguien active los que aún están dormidos en nosotros. Porque a veces hay estorbos, ¿no? A veces hay como ataduras, cosas que nos limitaron y ni siquiera sabemos qué, por qué, cómo. Pero ahí viene el trabajo. Primera de Timoteo 4:14, aquí hay algo importante en cuanto a esta demanda de Dios para dar lo mejor de nuestros dones, para dar nosotros como don lo mejor. Sí, nosotros lo mejor. Pablo le habla a Timoteo, Pablo el don, una vez que manifestó él como hombre ser el don, pudo activar don en Timoteo. Por eso necesitamos saber que ese lugar alto tiene que ver también con la iglesia, con la familia. No es algo que podamos hacer solos. Ponemos muchos estorbos en cuanto a eso. ¿Y para qué? ¿Para qué la iglesia? Tenerlo en claro, por lo menos, me dará la oportunidad de decidir nuevamente. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Habla de las autoridades, de los ancianos, de los sabios. Impusieron las manos, pero habla mucho más que una actitud física. Tiene que ver con un vínculo de tacto, cuerpo a cuerpo. Tiene que ver con una relación, con un relacionamiento. A través de ese relacionamiento estaban cara a cara Jesús y esta mujer. Y ella sin duda reconoció el don, porque explotó con sus dones. Su don magisterial, porque los ministerios son dones, explotó en ella y enseguida no solo se manifestó, se elevó, sino que trajo al lugar alto a todo un pueblo. ¿Será que explotó nuestro don? ¿Será que hemos explotado? ¿Será que hemos puesto limitaciones a la hora de que impongan las manos porque tiene que ver con una posición de autoridad? A veces es como que le damos más crédito a los argumentos de por qué no. Argumentos visibles y quizá muy reales, pero bajos comparados con el don. Es algo eterno, es algo que eleva. La imposición de las manos tiene que ver con ese vínculo, con ese tacto que tiene que estar. Y a veces es como que tomamos distancia, ¿no? De la gente, de la iglesia, ¿no? De hombres o mujeres de Dios. Tiempo difícil y de mucha confusión. Tiempo de mucho hablar, ¿no? En donde entiendo que muchos tiendan a cerrarse y a aislarse y no querer saber nada, pero ¿dónde está tu don? Porque ese don eterno que traemos tiene que ser activado. Eso dará plenitud a nuestra vida. No descuides, no lo ignores, no lo ignores. Por eso necesitamos saberlo, necesitamos tener en claro. No solo hay un
no solo hay dones espirituales, hay dones operacionales de distinta clase. No vamos a ir a especificar cada uno claramente, sino a esa activación que tiene que ser necesaria porque Él nos demanda lo mejor del don. En el versículo 13, el anterior, no ignores el don, entre tanto que voy, ocúpate. Es decir, hacé. No ignorar el don es hacer, porque el que no hace, no solo critica al que no ignora el don, porque en el proceso de manifestarlo vamos aprendiendo, vamos progresando, vamos evolucionando, vamos madurando, nos vamos equivocando. Es un proceso. Ahora, si yo no me ocupo, si yo no me mantengo activo, haciendo, entonces el don no se manifiesta. Ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Primero, una lectura que lo exhorte a sí mismo, porque así vamos revisando ese camino para manifestar el don. Dice, y la enseñanza, fíjense el proceso. En esa lectura hay una exhortación y hay una enseñanza, porque siempre lo miramos como que exhorta a todos, no te calles la boca, cuando tengas algo que decir, soltalo. Y ahí viene cuando arruinamos el don del otro, no lo elevamos, sino que lo apagamos. Lee, que se provoque la exhortación, que lo que leas no te llene, no te solo sino que te exhorte, porque hay cosas que necesitamos ver para corregir, y después enseñar. No te lo guardes, enseñá, capacitá, activá. Fíjense cómo hay un círculo en donde mi don pasa a ser nuestro, porque me es dado como un regalo para regalar. Una vez que lo procesé, porque si no está tratado mi carácter en medio de ese proceso de manifestación del don, no haré lo mejor. Bien, vamos a la segunda carta de Timoteo, 1:6. No ignoremos el don que se nos fue entregado, porque hay diversidad, pero ocupémonos, seamos exhortados en esa ocupación, hagamos. Saben que a veces nos detenemos mirando si los demás, qué don tienen, cómo lo están manifestando, cómo lo tendrían. Somos como los argentinos con el fútbol, sabemos todo, sabemos todo. Pero no hacemos. Nos fueron dados dones y la gente, el mundo que es amado por Dios, necesita que nosotros manifestemos el don con ellos. ¿Qué hacemos con el que no sabe, no entiende, no puede? ¿Qué es lo que nace en nosotros? Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vuelve. Hubo un contacto estrecho. Nos está hablando de un sentido espiritual que solo se logra en el vínculo. Se tuvo que establecer un vínculo entre ellos porque hubo impartición. Pero él le da un consejo. Nosotros normalmente el consejo lo tomamos como, bueno, me dijo que haga esto, pero voy a ver si lo hago o no lo hago. La palabra consejo es recordar y acordar. Te aconsejo, te traigo a memoria para que te acuerdes, pero además hago un acuerdo con vos, un pacto. Un consejo no es una opinión. Un consejo no es, ¿podrías tomarte este autobús? No. Te traigo a memoria y hago pacto contigo, le dice, para que avives el fuego del don. El don tiene fuego. Y me llamaba la atención porque cuando nos habla de algo que demanda Dios, el profeta Ezequiel,
demando las primicias de tus dones, lo mejor de tu don, porque eso es lo que te di. Y si no hemos manifestado primicias de los dones, de lo que Él nos regaló, es porque no nos hemos dejado impartir, no nos hemos dejado imponer manos, no nos hemos dejado avivar el fuego del don. En ese misma, junto a la palabra don, elevarse, elevarnos, elevar a otros, la elevación es el don. O sea que es un secreto, una clave, un código de Dios para que a través de lo que me dio, eleve, y no a las patadas, levante. ¿Qué hacemos cuando la angustia reina en un ambiente? ¿Qué hacemos cuando sobreviene? ¿Qué hacemos cuando viene a nuestra vida? Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos? Porque nacimos para que a través de nuestro don elevemos. Ahí aparece también la palabra fuego. La palabra fuego como manifestación o parte de la operación del don. Aviva el fuego, no solo la pasión. La pasión tiene que ver con hacerlo y no porque me lo demanden, no porque sea obligación, sino porque es el celo de entender que para esto nací. Soy un don con fuego. Si el don no está encendido, no tiene fuego. Aviva, vuelve a encender el fuego del don. Quizá el Señor esté avivando hoy el don que nos entregó, dones que no manifestamos, dones que desconocemos, dones que estamos manifestando limitadamente, dones que hemos menospreciado. No solo Él tenía que avivar el fuego de su don, sino el de los otros, porque Timoteo estaba a cargo de gente. Hay mucha gente que te rodea, que convive con vos, que trabaja con vos, desconoce sus dones, desconoce que es un don eterno, que es el don de Dios. Y tenemos que avivar entonces a otros. Primera de Pedro 4:10. Amén. Bendigo ese don. Pedro, apóstol. Primera de Pedro 4:10. Pedro escribe y dice: cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que los dones son parte de la manifestación de la gracia, algo eterno, algo ilimitado, algo que no necesita de argumentos para ser dado o ser recibido. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros, sirva y ayude. Allí en ese lugar alto, para lograr darle lo que Él nos está demandando, y es la primicia de los dones, vamos a necesitar servirle. El don que recibiste tiene que ayudar, tiene que servir, ser útil a Dios. Y vuelvo a repetir, servir. Servir no es solo hacer cosas dentro de la iglesia. No es solo. Ese es una manifestación, un entrenamiento, el training. Pero la idea de Dios es afuera porque Él la ama, el mundo. Y es ahí donde hay que ministrar, donde hay que ayudar. Cada uno. El don que recibiste hay que ministrarlo. Dones eternos recibidos desde la eternidad y otros impartidos a través de la imposición de manos, a través de un vínculo eterno y divino con quienes me impartían, con nuestros pastores, con los ministros.
Hechos 3:6. El mismo Pedro que nos dice: cada uno de lo que recibieron, ayuden, sirvan. Está aquí Pedro junto a uno impedido, no puede caminar. ¿Cuánta gente no puede andar la palabra, la conoce, pero ha quedado, ha quedado, no pueden andarla, impedidos? Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía claro que su don no estaba en dar conforme a necesidades comunes y que todos podemos ver. Hay necesidades que son visibles a todos, pero hay otras que tienen que ver con nuestro don eterno. Lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El don de levantar a alguien, de elevar. El uso del don eleva. Levántate y anda. Porque hay una posición en la de pobrecita, mira lo que tiene, pobrecito, mira lo que le duele, pobrecito, mira lo que le hacen, pobrecito, se quedó sin trabajo, pobrecito. Hay necesidades reales y visibles por todo, pero hay otra que solo el don eterno puede provocar, y es levantar a alguien. Sacarlo de una condición para que una vez habilitado pueda resolver las situaciones, pueda ver con claridad, porque desde abajo duele la realidad, desde abajo hay angustia, desde abajo hay dolor, desde abajo hay victimismo, ¿no? Nos sentimos víctimas de las circunstancias. Ahora, levantar a alguien para que vea y para que sus dones sean activados es usar el don, ayudar. Esa ayuda la tenemos y hay que darla. Quizás sería más fácil darle comida, quizás sería más fácil, y no dudemos en hacerlo, pero extender la mano y levantarlo para que pueda andar tiene que ver con un trabajo de tacto, de vínculo y de relación, para que pueda leer como a Timoteo, ser exhortado y después enseñar a otros, levantar a otros para que anden. No es solo una cuestión física, lo levanto, milagro y camina. Es un proceso. Que alguien me enseñara a andar cuando nos arrastrábamos, pidiendo, no sé, favor, por no conocer nuestra condición, por no reconocer el don que somos. Pero ser levantados de ahí es un proceso de enseñanza. No ignoremos que somos un don, ocupémonos y dejémonos guiar. Que tenemos la tendencia a quedarnos, a achicopalarnos, ¿cómo era? Achicopalarnos. En Jerez. Volvamos a encender el fuego del don. Levántate y anda. 1 Corintios 14, 12. Esto lo podemos hacer todos, cualquiera, levantar a alguien. El uso del don activa, levanta, no solo nos levanta, nos eleva a nosotros a otra dimensión, a otra forma de pensar, a otra forma de sentir. No saca de una condición, sino que saca a los demás. Pablo dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay dones que anhelamos, pero ojo el para. Es para edificar. Algo tenemos que edificar juntos. Y tenemos que edificar iglesia.
Tenemos que construir. El don no me es dado para que haga individualmente, aisladamente. Nos saca de esa condición individual de querer ayudar, sino que me hace parte de una edificación de algo que tiene que ver con el plan de Dios. Y tengo que saber qué es edificar iglesia entonces, para que mi don haga eso para lo que me fue entregado. Porque si no, será en cierta manera inútil, limitado. No provocará la magnitud de lo que provoca el don activo y explosivo para edificar la iglesia. Números 18:6. Te aconsejo, le dijo Pablo a Timoteo, y no era una opinión, no era una idea que podía o no seguir, le trajo a memoria y estableció acuerdo con él. Eso es aconsejar. A ver cómo escuchamos los consejos, ¿no? Porque entonces no han dado todo el resultado que tenía que dar. Fíjense lo que dice el libro de Números. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. Mire este don, gente. Yo, Jehová, he tomado a tus hermanos, de entre los hijos de Israel, de entre el mundo al que amo. He tomado a tus hermanos y son dados a ti en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, para que edifiquen iglesia, para que vivan plenamente, para que sean parte. He tomado a los hermanos y te los doy en don. Hemos visto a los hermanos, porque a veces hablamos de los hermanitos, hablamos tan menospreciativamente como del mundo. Sí, porque los del mundo no saben, pero Dios ama al mundo. Sí, lo que pasa es que los hermanitos no, son el don que te fue dado por Dios. Son el regalo de Dios para que sirvas, para que me sirvas en la tierra, porque para eso habíamos estado de acuerdo. Hacé memoria, recordá el pacto. Te iba a dar, hermanos, para que actives el don de ellos. Si me dejo activar ese don eterno, si me dejo levantar y elevar, eso significa el don, elevarse. Si dejo que se eleve el mío, entonces no habrá tanta dificultad. Me gustó una forma en la que se expresó la pastora cuando decía, si entiendo que soy primicia, no tendré tanto problema con lo que dé como primicia. Sea que dé mucho o que dé poco. Y si tengo problema, entonces no entendí tanto. Y con esto del don, usemos de esa misma estrategia. Si puedo verme como un don y si puedo verte como un don, no habrá nada que vea desde abajo que me pueda impedir tomarte porque sos el regalo de Dios. A veces evitamos ciertos dones de Dios. A veces ignoramos el don que nos fue dado. Porque una cosa es, no puedo ignorar ciertos dones porque los veo en mí, los manifiesto, me llenan de plenitud, pero ignoro al don que me fue dado y es el otro. Porque me dijeron, porque hizo en el pasado tal cosa y lo recuerdo y me viene a memoria, y lo ignoro. Entonces, menosprecio el don que me dio Dios. ¿Puede afectarme tanto el pasado? ¿Puede afectarme tanto el presente aún viendo
lo que haga, entonces avivemos el fuego del don, del nuestro. No está tan vivo espiritualmente, no está tan arriba, lo estoy usando a ras de la tierra, ¿no? Como un soldado hoy de Cristo, pero en la trinchera. Había que volar con el don, había que correr. Fíjese aquí, me gustó mucho esto de que Dios me dijera: te son dados tus hermanos como el don, son el don de Dios, son mi don. ¿Y sabe que yo soy el don de Dios para usted? Se nos rompe el esquema, Lo que pasa es que es más fácil verlo con ciertos dones y con otros los evito, con otros pongo distancia, pero era el vínculo estrecho el que iba a impartir, el que iba a levantar. ¿Por qué dejamos de lado a ciertos dones? Por mucho que hayan hecho, por mucho que sigan haciendo, no me servís, me dijo Dios. Y naciste para servirme. Todavía no me servís, pero porque no le había entendido, porque no me había dado cuenta, porque no se me había revelado, que son un regalo de Dios. Poder entender cuesta hasta dentro de la iglesia, ¿no? Porque es como que hacemos entresala entre círculos, pero nos van quedando afuera otros dones y no los elevamos, no los activamos, no les servimos, no les servimos. Elevemos el don. No sé cuáles son los argumentos. Pude reconocer los míos y poder leerlo, exhortarme y ahora enseñarte. Son el don de Dios. Fíjense, 7, bajamos. Me van a servir. El tabernáculo, la morada de Dios, la iglesia, el mundo, la tierra, el planeta, me tienen que servir. Saben que si nosotros los vemos como un Dios, se activa todo un proceso sobrenatural de Dios. No es mágico, pero sí es eterno, para que ellos también le puedan servir. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio. Está hablando Aarón, de la tribu de Leví. Había 12 tribus en Israel. Una de ellas es la tribu de Leví, el principal, el padre de los levitas. Nosotros cuando vemos a los levitas pensamos que son solo los que cantan. Son parte de un don de Dios que le fue dado a Aarón como sacerdote. Aarón y sus hijos le fueron entregados. Estos son tus hermanos. Habían sido asignados como principales, como cabeza, ocupándose de los tesoros de Dios, de todo lo que había valioso dentro del tabernáculo, dentro de la iglesia, a Aarón y a sus hijos. Pero le fueron entregados en don los levitas, parte de la misma tribu que tenían que empezar a ver como don. Tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis, y yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. El don del servicio. Me da el don de hermanos para trabajar en equipo y me da el don del servicio para que trabaje. Para que trabaje. Distintos dones. Aarón, la voz a través de la cual Dios hablaba y alineaba al pueblo, pero parte de la tribu de Leví. Leví significa unido. Esta porción
Leví tiene que ver con algo glorioso que tenemos que recuperar, porque en él éramos uno. O sea que estos que le eran entregados son tus hermanos, son parte de un nombre, de una familia, de una identidad que es la de estar unidos. Había que trabajar unidos. Yo usando mi don, pero viendo al otro como don, al que me iba a ayudar, al que tenía que guardarlo para que no sea un extraño y no muera, para que no toque aquello que le podía todavía causar muerte, para guardarlo. Números 3:12. Hay algo que me llamó la atención porque si él nos pide... Sí, 3:12. Si él nos pide de nuestro don las primicias, lo mejor, y si nos dice que uno de los dones son los hermanos, los levitas, los unidos o nacidos para unirnos, fíjense lo que dice de los levitas. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, para trabajar en esa morada en donde Dios quería habitar en medio de los hombres, porque ama el mundo y elige activar el don porque ama el mundo, no porque te ama a ti solo o a mí, por mucho don que tengamos. No podemos perder esa vuelta que hay que darle, porque ama el mundo y no puedo despreciarlo. He tomado a los levitas en lugar. Los que tenían que hacer esto, de servir como vínculo de Dios con los hombres y con el mundo, eran los primogénitos, los cabezas de cada una de las tribus. Algo pasó, y no nos puede seguir pasando, que tuvo que reemplazar con una de las tribus, los levitas. Y dentro de los levitas está Aarón y está Moisés, dentro de esa tribu. Tuvo que reemplazar, o sea que no es que cambie el plan Dios, la idea es que porque quedó escrito. Hay 7 versículos que lo repiten. He tomado a los levitas en lugar de los primogénitos, porque el plan es que el primogénito sea el intermediario entre Dios y los hombres. Míos son los levitas, dice el Señor. Los he tomado, son el don, te lo he entregado, pero el que tiene que servirme es primogénito. ¿Será que hay que cambiar de personas o que hay que levantar de tal modo el don que del levita salga el primogénito? No me puedo conformar con una manifestación del don, aquí, ahí, allí. Tiene que salir ese primogénito, ese a la medida de él. Números 18, versículo 1. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Tú y tus hijos y la casa de tu padre, Leví, contigo, el don de Dios que le fue dado para que sirvan junto con ellos. Llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos llevaréis el pecado del sacerdocio. Toda esta movida, porque ellos tenían que tomar todos los elementos del santuario, envolverlos, para que los levitas, después de envueltos, los tomaran encima, avanzaran en el desierto y fueran a tomar lo prometido por Dios. Todo un proceso constante. Paraban acá, desenvolvían, armaban. Vieron que nosotros a veces, ¿qué armo, qué saco, qué pongo, qué limpio, qué subo, qué bajo? El asunto es no perder el norte,
porque el para qué y el porqué de todo en el proceso de manifestar el don y de ver al otro como don es para llevar el pecado del santuario, del pueblo, del mundo. Eso es a los que yo les digo, sí, porque los que viven en el mundo no saben y no entienden, pero te pusieron para llevar su pecado. Ellos tenían que llevar su pecado. Entonces no podemos perder el rumbo de ¿por qué soy un don? Porque entonces no sé si somos el don todavía. Llevar el pecado es alzarlo, es elevarlo, es levantar las manos, es aceptar el pecado, es ayudar, es cargar, es compartir, es favorecerle, es honrarle, es respetarlo, es libertar, es perdonar, es vestir, es tolerar. Llevar el pecado es tomarlo. Ellos puestos ahí concretamente recibían el animalito figura de cada hombre y de cada mujer, lo recibían, lo sacrificaban y la sangre la introducían para que hubiera perdón para el pueblo, para el sacerdocio. Y nosotros, en nuestra operación, como Él, no olvidemos cuál es nuestra operación para con el pecado, porque donde vemos error lo primero que hacemos no es tomarlo, no libertamos, no perdonamos, no redimimos, no restauramos, no sanamos, no ayudamos, nos apartamos. No, yo no me complico, yo no puedo, decimos, yo no quiero verme comprometido o no sé cómo, y ahí el don se achicopala. Ahí se nos apagó el fuego. Y digo se nos apagó, porque me veo primero a mí. Cada uno en distintas situaciones, ante distintas circunstancias, en distintos lugares. Pero dice el Señor, en un lugar alto. El don es lo que se me dio y tengo que darlo. Tengo que regalarlo, pero si no lo aprecio, si no lo valoro, ¿cómo voy a darlo? Allí en el lugar alto, en mi santo monte, donde están los primogénitos, los espíritus hechos perfectos, en esa congregación, en esa dimensión de la que tanto hablamos, allí en ese lugar alto, donde se manifiesta la voluntad de Dios, fuiste puesto para dar lo mejor de tu don, para elevar el don de los que ves como pecadores o no, para poder comenzar a verlos como el don de Dios, para que me sirvas, dice Dios. Si no, hacemos, pero no provocamos lo explosivo que vino a provocar cada uno de nosotros como don de Dios en la tierra. Manifestemos los dones que no hayamos manifestado, que exploten para que exploten los dones de otros, pero no cesemos en este proceso, ¿no? Para completar y continuar. No es algo que pueda ocurrir tan solo un día con una palabra. Logremos este vínculo, empecemos a ver al otro como Dios nos lo está mostrando, para poder no solo decir mi don, mi vida, mi existencia, no tiene sentido si no lo entrego, si no lo elevo, si no lo pongo al servicio, pero constantemente, porque en nosotros hay una tendencia a volver a ser limitados, a volver a ignorar el don que soy y operar tan solo como hombres y mujeres. Bien, bendigo los dones de Dios y la vida, esa vida explosiva que fue planeada, que no solo vivamos, sino que manifestemos. Dios ama el mundo y el mundo está lleno de dones pequeños, de distintos tamaños, en distintas circunstancias. Hemos nacido para elevarlos. Y no es algo que hagamos nosotros por nosotros mismos, es Dios a través nuestro. Es una operación eterna que no podrá hacer otro en lugar nuestro. Otro hará la suya y nos iremos explotando unos a otros. Ayudémonos a activar
distintos dones, seamos creativos, no nos quedemos en lo mismo, demos el salto, el paso a aquello que no nos atrevimos a enfrentar aquello a lo que le temimos. No tengamos miedo a trabajar para que el otro también pueda entender que es un don de Dios. No dejemos que lo que vemos humanamente limite al otro o nos limite a nosotros. No se me achicopalen, no nos achiquemos. Aviva, Señor, el fuego del don de la vida que fue dado a cada uno y a todos. Aviva el don del fuego, ese don eterno y poderoso, y cada uno de los pequeños y grandes dones, esa diversidad que se manifiesta, Señor, sin límites. La ponemos en tus manos, Señor, para poder transformar lo que haya que transformar y verlo y manifestarlo como tú soñaste. Queremos esa plenitud, queremos esa dimensión, queremos ese lugar alto, no solo para nosotros, sino para el mundo, Padre. No lo queremos solo para los que conocemos y amamos, lo queremos para aún aquellos que no nos amaron, que no pudieron amarnos como un don tuyo, que no nos pudieron ver como vos nos ves. Rompe ese muro que nos pudo haber impedido, Padre. Solo tú puedes hacerlo, pero nosotros lo atravesamos y al instante de atravesarlo tú lo rompes, Padre. El primer paso lo damos como sacerdocio. Queremos tomar los pecados, los errores, los fallos, los desatinos, Señor, por muy terribles que puedan verse. Queremos tomarlos y transformarlos y traer esa sanidad que planeaste que traeríamos, Padre. No queremos ser limitados como tú no lo eres. Obra a través nuestro, Padre. Amén. Amén. Amén.